La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. También les recuerdo que dividimos nuestros relatos para los que así lo prefieren. Y también, por lo general, los viernes los ponemos completos para quienes gustan más de los relatos largos. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Llevo muchos años en este trabajo. Demasiados, diría yo. Siendo una persona que disfruta de su privacidad y además siendo algo antisocial, diría que tengo el trabajo perfecto. Trabajo en la morgue de la ciudad. Así es. Aquí es donde llegan a parar incontables cuerpos y donde se les practica la necropsia que establece la ley. Me ha tocado ver de todo. Adultos, jóvenes, ancianos y hasta niños. Por este lugar han pasado tantos cadáveres que honestamente no tendría un número si me preguntaran cuántos. Me he topado con todo tipo de causas de muerte. Y claro, que también he vivido situaciones algo extrañas en este lugar. Y precisamente por eso es que me animo a compartir con ustedes una experiencia que, a la fecha, sigo sin comprender y que hace que cada que llego a mi trabajo sienta algo así como un poco de miedo de siquiera entrar a ese lugar, húmedo, frío y lejos de la luz del día. Todo comenzó con aquella anciana. En cuanto trajeron su cuerpo, estaba seguro que la había visto en algún lugar, solo que no recordaba en dónde. Yo sé que la había conocido, pero ese rostro se me hacía familiar. Más tarde recordé aquellas extrañas palabras que días atrás esa misma mujer me había lanzado de la nada, justo cuando salía del supermercado. Aquella mujer era conocida como gitana y acostumbraba a acercarse a los turistas en el centro de la ciudad, obsequiándoles una flor y diciéndoles que les podía leer la palma de la mano gratis. Muchos caían en su truco, y después de inventarles algo en la lectura, les obligaba a que le pagaran por el servicio, argumentando que ella ya había cumplido su parte y que ellos debían darle dinero. En ocasiones era tan intensa la insistencia que los pobres turistas, al verse acorralados por al menos un par de señoras como ella, terminaban entregando unas monedas y en ocasiones hasta billetes. Era mucho lo que se decía de esas mujeres. Había demasiadas creencias populares sobre lo que sucedía si no les entregabas alguna moneda o si las tratabas mal. Te van a echar mal de ojo. Era lo que la mayoría decía sobre ellas. Yo personalmente no creía en esas supersticiones y en alguna ocasión llegué a encontrarlas en el centro de la ciudad. Pero antes de que me abordaran, les sacaba la vuelta. En ocasiones también, cuando iba al supermercado más cercano a casa, me llegué a encontrar con una de ellas, pero nunca se me había acercado hasta hace unos cuantos días, cuando extrañamente me topé con ella saliendo del súper y me miró con detenimiento. Noté su extraña mirada, pero no tenía nada que decirle, así que seguí caminando. Pero una extraña sensación de sentirme perseguido me hizo girar la cabeza hacia atrás y noté que efectivamente esta mujer venía detrás de mí. ¿Se le ofrece algo? Ten cuidado con los muertos. Muchos tienen algo más que decir.
Esas fueron las únicas y extrañas palabras que me dijo para darse la vuelta y seguir su camino. Aquella mujer es la misma que trajeron a este lugar, solo que ahora está muerta. Aquellas palabras nunca me hicieron sentido hasta ahora, y después de una serie de eventos que me gustaría denominar como extraños. La causa de muerte, una herida de bala. Al parecer, la mujer enfadó a alguien, por lo que la mataron de un balazo. No había signos de violencia de ninguna índole, solo tenía el llamado tiro de gracia en la frente. Ese fue el reporte oficial y la parte que di a las autoridades. Aunque después de analizar el cuerpo, llegué a la conclusión de que la mujer había sufrido de envenenamiento. Y quizá eso fue lo que la mató realmente. Y aquel balazo solo era una forma de establecer y dejar algún mensaje claro para las mujeres que siempre le acompañaban. ¿Y por qué no reporté el envenenamiento? Muy sencillo. El oficial de policía que me visitó, justo recién traído el cuerpo, me dejó en claro que mi reporte solo mencionaría aquel balazo y que no tenía que andar indagando en nada, sino quería terminar como todas las personas que llegaban a este lugar. Como en muchas otras partes, en mi ciudad, la policía no es alguien con quien quieres meterte en problemas. Aún estando en cierta forma dentro de la institución, es mejor no buscarte problemas con algunos compañeros, y menos con aquellos que podríamos decir que no son muy derechos en su trabajo. La mañana siguiente, una mujer más fue traída. No tenía duda alguna. Era una de las mujeres con las que siempre andaba la gitana del día anterior. No fue necesario que me dijeran palabra alguna en cuanto trajeron el cuerpo. Con la pura mirada me quedaba claro que la causa de muerte tenía que ser la misma: un balazo en la frente. Aunque realmente esta otra mujer también había sido envenenada y curiosamente encontrada por el mismo compañero. Me queda claro que algo no andaba bien y seguramente algo más había en esta historia, pero no era mi propósito descubrirlo, al menos no intencionalmente. Pero esa noche algo cambió. Recuerdo que llegué temprano a casa y después de ducharme y ponerme cómodo, me dediqué a ver televisión toda la tarde, hasta quedarme dormido en el sofá. No recuerdo la hora, pero era algo tarde cuando un extraño sueño me hizo levantarme exaltado del sillón. En aquel sueño, me topé con aquella mujer, con la misma del supermercado, solo que en esta ocasión su rostro era distinto. Además, aquel balazo a media frente allí estaba. En el sueño la mujer se me acercaba lo suficiente como para susurrarme al oído y decirme: Él lo hizo. Él nos mató. Pero no descansará. Desperté sudando y con mucho miedo. Lo hice de golpe y me levanté para ir al baño y echarme algo de agua en la cara para refrescarme. No sé si todavía estaba algo adormilado, pero al levantar la cara para mirarme al espejo, ahí estaban esas dos mujeres, detrás de mí, mirándome fijamente. Lucían pálidas y ambas tenían aquel balazo en la frente. Tantos años trabajando con cadáveres y nunca había experimentado algo semejante. Jamás había tenido algún sueño o algún recuerdo de alguien que haya sido llevado a la morgue hasta esa noche. Después de aquel susto en el baño, me fui a mi habitación donde después de batallar pude conciliar el sueño. Los días siguientes no fueron más sencillos. Extrañas voces que me susurraban mientras estaba en el trabajo no me permitían estar en paz. Sombras que se movían entre la oscuridad también llamaban mi atención. Todo empezó con esa mujer, que ya llevaba ahora un par de días en aquel cajón de metal empotrado a la pared. Él lo hizo. No descansará. ¿Qué significarían aquellas palabras? Ese día me tocaba cubrir el turno de la noche, y fue cuando aquella frase: ten cuidado con los muertos, muchos tienen algo más que decir, cobró sentido para mí. Pasaba la medianoche
y yo estaba escuchando algo de música mientras leía y organizaba algunos archivos que tenía en mi espacio. Había decidido ordenar mientras tenía tiempo libre, cuando trajeron aquel cuerpo. Otra mujer. Mismo modus operandi a simple vista. Mismo oficial que me visitó después de que trajeran el cuerpo. Solo que esta vez, aquel oficial decidió quedarse unos minutos más. Oiga, Doc, ¿y qué tanto les hace a los cuerpos cuando se los traen? No sabía qué contestar a su pregunta, así que le expliqué con detalles el proceso a seguir para determinar la causa de muerte. Cuando nuevamente me insistió diciéndome: pero esta trae el balazo ahí en la frente. ¿Qué más causa quiere que un plomazo? No le busque 3 pies al gato y deje de hacerle al güey. Esa vieja la mataron de un balazo y listo. ¿Le quedó claro, Doc? Claro que sí, oficial. No se preocupe. Queda clara la causa de defunción. ¿Cómo no iba a contestar eso? Si mientras me miraba tenía su mano derecha tomando su arma, en clara señal de amenaza. Aquel uniformado se dio la media vuelta, dirigiéndose a la salida, cuando las barras de luz en el techo comenzaron a parpadear, como cuando están por fundirse. Eso detuvo al oficial un momento, y antes de que pudiera decir palabra alguna, del fondo de la habitación, un susurro, con un tono algo molesto, repetía: Tú fuiste. No descansarás. Vas a pagar por lo que hiciste. Se giró rápidamente hacia mí diciéndome: ¿qué dijiste, pinche doctorcito? Yo no dije nada, oficial, se lo juro. Tú fuiste y no descansarás. Volvió aquel susurro, y aquel oficial de inmediato se dio cuenta de que no había podido ser yo. Aquel sonido venía del fondo de la habitación, a espaldas de mí. El policía quedó pálido y sin palabras. Parecía que estaba viendo algo a mis espaldas. No sabía si voltear para ver de qué se trataba, pero no quería quedarme con la duda, así que lo hice. Al fondo de la habitación, un par de sombras con un movimiento muy sutil parecían acercarse a nosotros. Mientras las lámparas seguían parpadeando, los dos nos quedamos perplejos con aquella escena. No fueron más de 30 segundos cuando aquellas luces quedaron encendidas, mostrando el vacío de la habitación. Ahí no había nadie. Lo que sea que ambos vimos, ya no estaba ahí. Cuidadito y andes contando lo que pasó, doctor, porque te toca acompañarlas. Ahora estaba todo más que claro para mí. Aquel oficial había matado a las 3 mujeres, y es por eso que no quería que se inspeccionaran los cuerpos. El balazo solo era para que pareciera un asesinato, por ajuste de cuentas o por algún grupo criminal. Pero la realidad era otra, y ahora estaba determinado a encontrarla. Ya era algo tarde, y pronto terminaría mi turno, así que decidí inspeccionar a fondo aquel cuerpo que recién me habían traído. No hubo mucho que determinar, aparte del balazo. El cuerpo presentaba marcas en el cuello, en clara señal de asfixia provocada. Y un detalle más: esta mujer estaba embarazada. Fue hasta que entre las pertenencias de la misma encontré una prueba rápida de embarazo con resultado positivo. Cuando me dispuse a realizar un análisis de sangre que pronto me confirmaría el hecho. 3 semanas de embarazo. Tristemente, aquella criatura había perdido la vida. De inmediato me pasaron por la cabeza bastantes ideas y teorías sobre lo sucedido. ¿Sería que aquel oficial conociera a las víctimas? ¿Acaso aquel bebé podría ser del policía? ¿Sostendría una relación con la víctima o habría abusado de ella? Tal vez todas aquellas teorías que me pasaban por la mente eran resultado de tantos programas de televisión, o tal vez en alguna de ellas tenía razón. Antes de irme a casa, decidí programar estudios de sangre de las 3 víctimas para saber si estaban emparentadas o solamente eran conocidas. A juzgar por el físico, la última víctima bien podría ser hija de cualquiera de las otras 2 mujeres. Pero ¿qué había pasado realmente? ¿Y cómo lo iba a descubrir?
Son dos preguntas que no tardaron mucho en responderse, de la manera más inusual y misteriosa que jamás pude imaginar. Terminé mi turno y me fui a casa a descansar un poco, o al menos eso era lo que yo esperaba. Pero después de la ducha y cuando me fui a dormir un rato, aquel extraño sueño respondería a algunas de mis interrogantes. Tomé una larga ducha que me relajó lo suficiente como para irme a descansar a la cama un buen rato. Ya les había comentado que no soy de esas personas que se lleve el trabajo a casa, pero también es verdad que nunca me había tocado lidiar con algo tan engorroso. 3 mujeres muertas, las 3 con un balazo en la frente y al parecer 2 de ellas intoxicadas o envenenadas. Si le agregamos que la tercera víctima estaba embarazada y las constantes amenazas de aquel oficial, mi cabeza daba 1000 vueltas generando teorías. El cansancio me venció y caí dormido casi en cuanto me recosté en la cama. Me hubiera gustado descansar más de lo que realmente lo hice, pero aquel extraño sueño no me lo permitió. No sé cuánto rato llevaba dormido cuando comenzó aquel sueño. El escenario era algo extraño. Estaba en un bosque, al parecer en medio de la nada. Unos niños jugaban mientras algo entre los árboles los acechaba. De pronto, en un instante, aquellas 3 mujeres estaban de pie frente a mí. En el sueño no tenían el balazo en la frente y lucían frescas como la mañana. Una de ellas, que lucía más joven, cargaba un bebé en sus brazos. Pero de un momento a otro, todo cambiaba. Aquel bosque estaba oscuro. Entre los árboles se escuchaban personas gritando algo, como si estuvieran buscando a una persona. Giré mi cabeza para analizar el entorno y al querer avanzar un bulto en el suelo me impidió dar un paso adelante. Agaché la mirada y fue cuando lo vi. Era un niño. No sé qué edad tendría, pero rondaría entre los 7 y 10 años. Estaba muerto. Parecía que había sido atacado por algún tipo de animal. Su pecho estaba abierto y el interior completamente vacío. A lo lejos, detrás de un árbol, una extraña criatura observaba a la distancia. Nunca había tenido un sueño tan extraño y tan vívido como ese día. Recuerdo que en el sueño, al ver a aquel pobre niño en el suelo completamente devorado, quise salir corriendo, pero el miedo me paralizaba. En un abrir y cerrar de ojos nuevamente era de día y estaba parado en el mismo lugar. Las 3 mujeres estaban de frente a mí y la mujer más joven ya no traía al bebé en brazos. Estaba confundido y no entendía el significado de aquello que había visto. Fue entonces cuando una de ellas me habló. Me contó la historia más insólita que haya escuchado en mi vida, pero por alguna extraña razón, algo de todo lo que me dijo terminé creyendo. La mujer que me habló fue la misma que lo había hecho en el supermercado, cuando me advirtió que los muertos tenían más cosas que decir. Y vaya que lo estaba haciendo. Aquella mujer era la madre de la chica embarazada y la otra era su hermana. Más o menos me dijo algo como: a nosotras no nos mató nadie. Nosotras mismas decidimos partir del mundo terrenal antes de que algo malo sucediera. Aquellas palabras me cayeron como balde de agua helada. Me queda claro que ellas eran algo extrañas, pero de eso a decirme que no las habían matado, sino que ellas mismas lo hicieron, me sonaba algo difícil de creer. Claro, les recuerdo que todo esto era un sueño, pero uno que se sentía muy real. De inmediato le pregunté a qué se refería, con eso de que ellas mismas habían decidido partir. Lo siguiente que me dijo no me quedó muy claro. Así es. Nosotras no podíamos permitir que el hijo de esa criatura viniera a este mundo. Nosotras podíamos ver quién era realmente. Pero mi hija todavía no dominaba su mente por completo, y por eso cayó en aquel engaño y terminó embarazada. Cuando lo confrontamos y le dijimos que esa criatura no iba a nacer nunca, pareció no importarle, como si pudiera seguirlo incluso después de la muerte.
Es por eso que decidimos proteger a mi niña y acompañarla en su viaje al otro plano, para así poder protegerla junto con su bebé. Cuídese, doctor. Hay gente que no es quien dice serlo. Ese policía solo es una marioneta del demonio. Pero lo que él no sabe es que se metió con las personas equivocadas. Nosotras no estaremos en su plano, pero desde acá podemos ver todos sus movimientos. Busque los cuerpos. Busque a los niños. El sonido de mi teléfono con la alarma me despertó de repente. Aquel sueño fue tan extraño que no pensé ni por un instante hacer caso de este. Fue todo tan extraño e insólito que no podía existir una gota de verdad en todo aquello. Sin embargo, más tarde, algunas cosas se fueron aclarando. Regresé al trabajo y los estudios que había mandado realizar llegaron. Con ello me pude percatar de algunas cosas. Aquellas 3 mujeres estaban emparentadas. No solo los estudios lo confirmaron, sino también un familiar de las mismas. Aquellos cuerpos que llevaban ya algunos días en la morgue, por fin fueron reclamados. Y así conocí al señor Gonzalo, el padre de la chica embarazada. Su apariencia un poco descuidada, con barba prominente y cabello largo, muy canoso, con una coleta que no sostenía todo aquel cabello. La ropa algo vieja y desgastada. Un saco a cuadros que había perdido ya sus mejores años, dando paso a una apariencia que sugería a una persona poco aseada y tal vez con dificultades económicas. Y es que así lo era. El señor Gonzalo no tenía casa y pasaba sus días deambulando la ciudad, viviendo de la caridad de extraños y durmiendo en las calles. Se había separado de su familia años atrás por algunas diferencias con su esposa, pero recientemente su hija lo había encontrado por las calles y le había compartido que pronto sería abuelo. Llegó el momento de abrir aquel cajón para que los cuerpos fueran identificados. Aquel sollozo y las lágrimas en una mirada perdida de aquel hombre confirmaban la triste realidad. Aquella mujer era su hija. En el otro cajón su expareja y la tercera era hermana de ella. ¿Cómo murieron, doctor? Pensé que con observar aquel balazo en la frente no habría necesidad de alguna explicación. Pero él notó de inmediato cómo la boca de aquellas mujeres mostraba alrededor de los labios un extraño color negro. Tomó la boca de su hija y sin cuidado alguno la abrió para revelar aquella lengua completamente negra. Esto es veneno, doctor. Comieron esa mugrosa planta de la que siempre hablaban. No sé qué las haya orillado a realizar semejante cosa, pero solo algo muy malo podría animarlas a dicha acción. De inmediato le pregunté a aquel hombre qué lo hacía pensar eso, de qué planta hablaba y por qué pensaba que algo muy malo les pudiera orillar a eso. Mire, doctor, mi expareja no era ningún santo, y su familia mucho menos. Mi hija, pues, siempre estuvo influenciada por su madre, así que no dudo que siguiera sus pasos. Ellas se dedicaban a estafar personas. Los antepasados de su familia les enseñaron algunas cosas como lectura de mano y tarot. Unos cuantos decían tener el don de ser medium, pero en general todos sacaban provecho de eso y vivían sacándole el dinero a la gente, argumentando que ellos seguirían trabajando para limpiar sus males y cosas por el estilo. Yo creo que se metieron con la persona equivocada y sabían que su vida corría peligro. Entre ellos existe una vieja tradición que, antes de permitir que alguien te arrebate la vida, lo hagas tú primero. Eso los deja atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, lo que les permite cobrar venganza de quien deseara su muerte. Es solo una leyenda, pero se la toman muy en serio. Tienen una plantita, no recuerdo bien cómo se llama, pero ricina o algo así. Y si van a atentar contra su vida, lo hacen de manera natural, con las plantas de la naturaleza. Esa planta te mata en 3 o 5 días, y estoy seguro de que estaban tan asustadas que prefirieron envenenarse antes de que alguien las matara. Todo aquello que me dijo el señor era muy parecido a lo que yo había soñado. Me confirmó que eran parientes entre ellas y que se habían quitado su propia vida. No me quedaba claro el miedo que tenían contra aquel oficial y lo que haya podido suceder entre ellos para que tomaran esta decisión.
No sabía si contarle a aquel hombre sobre el sueño que había tenido. Y en cuanto estuve dispuesto a hacerlo, él me interrumpió diciendo: ¿Sabe algo, doctor? Le voy a contar una cosa más, pero le pido de favor que tenga mente abierta antes de criticarme. Dígame, y no se preocupe que no lo juzgaré. Ok, pues ahí le va. Algo que sí estoy seguro que mi expareja podía hacer era hablarme en los sueños. No me pregunte cómo, porque ni yo tengo idea, pero sé que tienen esa habilidad. Estoy seguro porque ella misma anoche me visitó mientras dormía y me pidió que viniera a recoger sus cuerpos. Me dijo que se había ido, pero que no me preocupara, que ella cuidaría de mi niña. Yo pensé que había fallecido de alguna otra cosa y que mi hija seguía viva. No me dijo mucho más. Solo me repitió en varias ocasiones que buscara a los niños y que encontrara los cuerpos. No sé a qué se refería, pero me dijo que buscara en la fábrica abandonada. En cuanto aquel hombre me dijo todo eso, mi piel se erizó. Habíamos tenido un sueño muy parecido y esto no podía ser una casualidad. Me animé a contarle lo que yo ya había soñado la noche anterior, esperando que entre los dos le encontráramos sentido a aquellas palabras. Él se quedó tan sorprendido como yo. De inmediato me dijo que no estaba loco, que sí le habían hablado en sus sueños. Ahora solo quedaba tomar una decisión: quedarnos de brazos cruzados o intentar resolver el misterio de aquellas muertes. Y sobre todo, ¿qué tenía que ver aquel policía en todo esto? Nos pusimos de acuerdo para visitar aquella fábrica que le fue indicada al señor Gonzalo esa misma noche. Solo iríamos nosotros dos para ver si encontrábamos algo y poder avisar a las autoridades, aunque realmente tampoco estaba tan seguro de que las autoridades, o en este caso algunos policías, estuvieran involucrados en esto. Nos despedimos y quedamos en punto de las 11 de la noche cerca de una antigua fábrica, abandonada a las afueras de la ciudad. Saliendo de mi trabajo, en vez de dirigirme a casa, fui a una tienda a comprar un par de linternas y baterías extras para poder iluminar aquel lugar, que seguramente se encontraría en penumbras. Además, pasé a comprar algo para cenar y llevarle al señor Gonzalo, quien seguramente le escaseaban los recursos para cenar propiamente. Se dio la hora, y puntual a la cita a las 11 de la noche me encontré con Gonzalo en el punto acordado. Saqué de mi mochila las lámparas, algo de agua y la cena que le llevaba aquel pobre hombre, quien agradecido devoró aquella hamburguesa en cuestión de minutos. Nos acercamos a aquella fábrica, y como buen detective de serie televisiva que me sentía, sugerí que buscáramos un acceso lateral o trasero, en vez de intentar entrar por la puerta principal, para no exponernos a cualquier persona o peligro que pudiera interceptarnos justo entrando. Comenzamos a rodear aquella fábrica, y de pronto la escena se me hacía conocida. Estábamos en medio de bastantes árboles y aquel sueño se vino a mi cabeza. No podía decir realmente que estaba en un bosque, pero sí era una gran arboleda, similar al lugar que vi en mi sueño, con la diferencia de aquel enorme edificio en ruinas que estábamos rodeando. Avanzamos un poco más, cuando encontramos la puerta lateral. Era de metal oxidado y estaba entreabierta. Nos acercamos lentamente e ingresamos a aquel edificio. Solo al cruzar la puerta pude darme cuenta de lo enorme que era aquel lugar. Por donde entramos parecía como una entrada para empleados, ya que solo cruzándola nos topamos con bastantes lockers en evidente deterioro. Parecía más bien como un vestidor para los antiguos empleados del lugar. Aquellas lámparas hacían un excelente trabajo, mostrando todo a nuestro paso. El silencio de la noche y lo viejo que estaba todo en aquel lugar, en verdad era algo que a ambos nos pegó de golpe, ya que vacilábamos en seguir caminando. Ninguno quería ir al frente, y nuestros lentos y temblorosos pasos delataban el pavor que teníamos. No sabíamos ni qué buscábamos, ni por dónde comenzar. La idea de separarnos era completamente inexistente, ya que ambos coincidimos en que juntos podríamos ayudarnos en caso de enfrentarnos a algún tipo de peligro. Después de pasar aquella área de vestidores, una puerta que originalmente tenía vidrio, pero que ahora obviamente estaba roto quizá por gente que decidía entrar a este lugar para drogarse o vandalizar todo a su paso, nos esperaba lista para que la cruzáramos. Con mucho cuidado avanzamos, hasta entrar a lo que realmente era aquella fábrica,
No tengo idea de qué se hacía en este lugar, pero era inmenso. Había unas como tinas gigantes, o no sé si eran calderas. Demasiadas cadenas colgaban de ellas, y muchas escaleras metálicas por todos los alrededores. ¿Qué buscábamos? No lo sé, pero ya estábamos ahí, así que no había marcha atrás. Decidimos comenzar dando vuelta a la derecha y revisar todos los espacios como de cubículos u oficinas que rodeaban ese enorme patio central, llenos de líneas de producción y calderas viejas. En el suelo, la suciedad y el polvo nos hacían caminar más lento. No queríamos tropezar con nada, y mucho menos emitir algún ruido que alertara a cualquier persona que se encontrara en el lugar. Revisamos algunos cuantos espacios, y no encontrábamos nada que no fueran escritorios viejos y cajones rotos, cristales en el suelo, y papeles tirados por todos lados. El lugar parecía que no fue vaciado antes de cerrar, como si algo hubiera hecho que todos salieran deprisa y dejaran esta fábrica casi como estaba mientras operaba. No pasó mucho rato cuando hicimos nuestro primer hallazgo. Era una habitación muy grande, donde se encontraba algo parecido a una piscina o tina, que no tengo idea qué propósito tuviera. Fue que encontramos aquello. En cuanto la luz de la lámpara apuntó al interior de aquella alberca o tina, noté algo extraño en una de las esquinas. Parecían ropas viejas olvidadas. Nos acercamos con precaución y entonces lo vi. No solo eran ropas, era un cuerpo pequeño. Un niño, para ser más precisos. Su estado de descomposición evidentemente me confirmaba que ya llevaba ahí bastante tiempo. No quise acercarme mucho, pero desde mi posición era obvio que parecía que lo había devorado algún animal. Su pecho abierto y la falta de órganos internos apoyaban mi teoría. Volteé para sugerirle a Gonzalo que nos fuéramos de ese lugar de inmediato, cuando su postura, estática y sorprendida, llamó mi atención. Su lámpara apuntaba a un rincón de la habitación aquella. Apunté con mi lámpara y con sorpresa me percaté de que había más cuerpos en el lugar. A simple vista conté al menos otro par. No sé en qué me había metido, pero definitivamente estábamos en un espacio lleno de cuerpos abandonados. Teníamos que salir de ahí inmediatamente y avisar a la policía. Apenas íbamos comenzando el recorrido de regreso, cuando escuchamos una voz a lo lejos. Alguien más estaba en ese lugar. Dios mío, esa voz la conozco. Era la voz de aquel policía que me había visitado en la morgue los días anteriores. Le dije al señor Gonzalo que se adelantara a la salida y que me esperara afuera por si yo no llegara a salir, pudiera regresar con ayuda. Nos despedimos brevemente y comencé a acercarme lenta y sigilosamente hasta el punto donde había escuchado aquella voz. Al parecer, aquel oficial estaba realizando una llamada telefónica desde su teléfono móvil. Me acerqué un poco más y logré esconderme detrás de una máquina vieja de aquella fábrica. Fue entonces que con atención lo miré. Efectivamente era él, solo que en esta ocasión no se comportaba de aquella manera tan arrogante e imponente como lo hacía cuando visitaba la morgue. Terminó aquella llamada y en medio de la oscuridad que solo se interrumpía por la tenue luz de su teléfono, se paró en medio de aquel lugar, como esperando a algo o a alguien. Mientras esperaba se encendió al menos un par de cigarrillos. Se notaba nervioso. Podría jurar que incluso se veía con miedo. Lucía ropa casual, pantalón de mezclilla azul, camisa blanca algo percudida y desabotonada hasta medio pecho, donde resaltaba aquella cadena de oro, algo gruesa. Encima una chamarra negra de piel, algo vieja y gastada, mal afeitado y el cabello nada arreglado. Lo que sea que estuviera esperando, no lo tenía muy cómodo y se notaba en su acelerada respiración, además de consumir aquellos cigarrillos de una manera rápida y con manos temblorosas. No pasaron más de 5 minutos cuando una voz se escuchó del fondo de aquel espacio. En cuanto aquella voz resonó,
Aquel oficial de inmediato cambió su postura. Se paró derecho y acomodó aquella camisa que se le salía del pantalón. Parecía que alguien importante se acercaba. Puntual como siempre. Así me gusta. Trajo lo que le pedí. Aquella fuerte voz le preguntó desde la oscuridad. Sí, aquí está. Viene adormilado por el sedante que le apliqué. Tembloroso, respondió aquel oficial, cuando se movió un par de metros y del suelo recogió lo que parecía un bulto o costal que arrastró con algo de dificultad. En su interior algo se movía lentamente. Por mi posición y la escasa iluminación no podía ver con claridad qué era aquello que arrastraba. Fue entonces cuando él mismo encendió una lámpara de mano para mostrar aquel contenido que me dejó sin palabras y helado por completo. Quitó los amarres de aquello que efectivamente era algún tipo de costal y descubrió su contenido. Era un niño. Calculó que no tendría más de 10 años y se notaba adormilado, como si estuviera drogado o sedado por alguna sustancia. Quería intervenir, pero no podía revelar mi presencia. No solamente estaba superado en números, también recordé aquel gesto del oficial cuando llevó su mano al arma, amenazante, pidiéndome que no indagara más en las muertes de aquellas mujeres. Lo único que se me ocurrió fue tomar mi teléfono y comenzar a grabar aquella escena que parecía un claro intercambio, aunque aún no sabía qué tenía que hacer un niño ahí, ni quién era la otra persona. Teléfono en mano, me aseguré de grabar todo aquello que sucedía para poder contar con evidencia. De entre las sombras, aquella persona avanzó, revelándose ante la luz de aquella lámpara. Era un hombre adulto, vestido con un impecable traje negro y un sombrero redondo. Tomó aquel costal con el niño en su interior, lo levantó como si no pesara nada y retrocedió un poco. Fue entonces cuando me di cuenta que aquella persona era probablemente quien había asesinado a aquellos niños, los que habíamos visto con anterioridad. Pero, ¿qué tenía que ver el policía en todo esto? Y en ese momento, las palabras de aquel extraño me dieron una idea. Ya solo 2 más, y tu familia estará contigo. Has hecho todo lo que te he pedido al pie de la letra. Aunque no creas que no me di cuenta de aquellas mujeres, ellas no tenían que descubrirte. Además dejaste un cabo suelto. Necesito que elimines al doctor. Sabe más de lo que crees. Mis piernas temblaron del miedo al escuchar esa siniestra voz mencionarme. Claramente mi vida estaba en peligro desde ese momento, así que debía actuar antes y adelantarme. Debía enviar este video a quien sea, pero debía hacerlo inmediatamente. A mano solo se me ocurrió enviarlo al comandante de la estación. Era muy noche y probablemente no me iba a contestar, pero debía arriesgarme. Así que de inmediato le envié un mensaje de texto con la ubicación de aquel lugar y el video. Le puse que estaba ahí en ese momento y le expliqué brevemente. Al parecer mi mensaje fue leído, porque me respondió de inmediato. Quédese donde está, vamos para allá en 10 minutos. Desafortunadamente, había olvidado poner mi teléfono en silencio, por lo que aquel mensaje de respuesta emitió un breve pitido que no pudo ser ignorado por los presentes. En cuanto volteé la mirada hacia donde aquel intercambio se realizaba, noté que aquel hombre de traje negro retrocedió de inmediato y el policía ya no estaba. Mi presencia había sido advertida. Giré la cabeza en ambas direcciones para buscar al policía, cuando a mi izquierda, su presencia me hizo casi brincar del susto. Ay, doctor. Tenía que meterse en lo que no le importaba. Lástima porque me caía bien, pero ahora va a tener que acompañar a sus muertitos. Se lo advertí. Sentí un fuerte golpe de su pistola en mi cabeza, cayendo desmayado al instante. Minutos después desperté en aquella piscina donde estaban los cuerpos de los niños. Estaba atado de manos y pies y me habían puesto una mordaza en la boca
para evitar que pudiera gritar por ayuda. Al parecer el oficial me arrastró hasta ese lugar para terminar con mi vida y dejarme podrir con el resto de los cuerpos. De pronto, un destello acompañado de un zumbido inundó aquel lugar. Varias lámparas destellaban y un desfile de oficiales armados llenaron aquel lugar. ¡Al suelo, pinche corrupto! Ahora sí ya te cargo. Se te acabó tu prepotencia, Reyes. Aquel comandante llegó acompañado de todo un operativo. Al parecer iban camino a alguna redada y se desviaron para atender mi llamado. Ya afuera de aquel lugar, una ambulancia atendió la herida de aquel golpe recibido en la cabeza y enseguida el comandante me abordó para explicarle qué estaba haciendo en ese lugar. Le platiqué con lujo de detalles todo lo que conocía y todo lo que sabía al respecto de aquel oficial y su relación con las 3 mujeres que me fueron llevadas esa misma semana a la morgue. Cuando le comenté lo del sueño, esperaba que me mirara como si estuviera loco, pero no fue así. No puedo decir que me creyó, pero al menos no me juzgó. Me dejaron en casa, donde descansé el resto de la noche, aunque temprano por la mañana el sonido de mi teléfono me levantó antes de lo planeado. Era el comandante. Doctor, buenos días. Disculpe que le moleste tan temprano, pero necesito pedirle un favor. Dígame, comandante, a sus órdenes, en lo que le pueda servir. Me comentó que aquel oficial, el que había atentado en mi contra, se negaba a hacer cualquier declaración y que había pedido específicamente mi presencia, que no hablaría con nadie más. Me apresuré a tomar una ducha y salí rápido de casa con dirección a la estación de policía. Llegando inmediatamente me recibieron y me informaron lo que ya me había anticipado en la llamada. Así que, café en mano, entré a aquella sala de interrogatorio, donde aquel oficial me esperaba. Bienvenido, doctor. Lo estábamos esperando. No entendí en ese momento a qué se refería con lo de lo estábamos esperando, pero pronto lo haría. Y dígame, oficial, ¿por qué me está esperando? ¿O por qué se niega a hablar con alguien más? ¿Yo qué tengo de especial? De especial nada, doctor. Pero usted de alguna extraña manera descubrió su escondite. Y aquí estamos. En ese momento, aquel oficial me contó una historia que bien parecía sacada de una película de horror. Me comentó que hace algún tiempo él había combatido a un extraño ser que en ese entonces habían denominado el hombre del costal. Él y su compañero Canales pelearon hasta el último momento y pensaron que se habían deshecho de él, pero tristemente no fue así. En ese último encuentro, ambos resultaron heridos. Cuando despertó, su compañero entró a la habitación y, curiosamente, ya no estaba herido. El oficial Canales había sido poseído por aquel demonio. No entendía la relación de aquellos eventos que me contaba con los que estaban pasando ahora. Pero mientras más me contaba, más entendí. En aquella ocasión, aquel demonio, quien había tomado el cuerpo de su compañero, salió del hospital y se dirigió a la casa del comisario. Aunque el oficial se apuró en llegar a casa, saliéndose del hospital con la bata del mismo, cuando llegó a casa, su familia ya no estaba. De alguna manera el demonio engañó a su familia para que se fueran de ahí. Estuvieron perdidos por un tiempo y el comisario entró en depresión y cuando no pudo más, decidió quitarse la vida. Pero justo en aquel momento en el que estaba a punto de dispararse con su propia arma, recibió una llamada. Era Canales, o bueno, el demonio que lo poseía. Comisario, quiere volver a ver a su familia. Están conmigo. Y si quiere volver a verlos, tendrá que hacerme un favor muy especial. Intrigado, le pregunté al comisario qué favor le había pedido aquel demonio. Me miró con un rostro desencajado y fue cuando me contestó. Me pidió a niños menores de 10 años, 1 por semana, durante 3 meses. A cambio,
él me regresaría a mi familia. Hoy le llevé el antepenúltimo. En 2 semanas más podré ver a mi familia. Al escuchar semejante petición que le habían hecho al comisario Reyes, no puedo negar que por un instante tuve un poco de empatía. Si bien por nada en el mundo es correcto herir a algún ser humano, y mucho menos a los niños, podía entender un poco la difícil situación en la que se encontraba, aquella desesperación, y que en el fondo estaba buscando a su familia, aunque no era justificación para llevar a cabo semejantes actos. Sin embargo, muchas cosas no me quedaban claras. En principio, y sugerido por el comandante de la estación, tenía que averiguar de dónde había sacado a los niños, ya que no estaban reportados como desaparecidos. Además, que tenían que ver aquellas 3 mujeres que llegaron a la morgue. Y yo, por mi parte, quería saber si él era el padre de aquel bebé. Lancé aquellas preguntas, y antes de responderme a aquella inusual petición, me dejó algo sorprendido. Comisario, dígame de dónde estuvo tomando esos niños. Nadie los ha reportado. ¿Qué tienen que ver esas 3 mujeres? ¿Es de usted el bebé que murió junto a su madre? Mire, doctor, le prometo que le voy a contar todo lo que pueda, pero debe prometerme que me van a ayudar a encontrar a mi familia. No estamos lidiando con cualquier cosa. Eso es un demonio. Y le puedo decir que en cualquier momento puede entrar en esta habitación sin que nadie se dé cuenta. Antes de hablar, necesito que me prometa eso. Y además ocupamos una cosa. ¿Qué ocupamos, comandante? Necesitamos hacer 2 círculos alrededor de nosotros. El exterior con fuego y el interior con sal. Eso nos ayudará a protegernos de aquel demonio. Sé que en esta habitación es algo difícil, pero debemos protegernos. Es la única cosa que puede detenerlo. En alguna ocasión descubrí que el fuego es lo único que puede acabar con él, pero no podía hacerlo hasta que me devolviera a mi familia. Tuve que salir por un momento a comentar la extraña petición con el comandante, quien, lejos de carcajearse como yo lo esperaba, mandó de inmediato traer algo de alcohol y sal para poner los círculos dentro del cuarto de interrogación y acabar de una vez por todas con este caso. Listo, comisario. Ahí están los círculos. Ahora, por favor, cuénteme todo lo que sabe para poderlo ayudar. Después de un par de sorbos al agua que le proporcionamos, pidió permiso de encender un cigarrillo para comenzar con aquella confesión. En cuanto a aquel demonio me pidió que me llevara a los niños, ni siquiera lo consideré. Pero el hecho de que tuviera a mi familia me hizo hacer lo peor que he podido hacer en mi vida. Tenía que encontrar la forma de recuperar a mi familia de otra manera. Así que cuando me informó dónde debía entregarle al primer infante, decidí llevar un costal lleno de cobijas y hacerle creer que era un niño encerrado en el costal. Me citó en un pueblo, alejado, en un granero para ser exactos. Mi intención era atraparlo de alguna manera y obligarlo a que me regresara a mi familia. Yo ya no tenía nada que perder, así que al menos debía intentarlo, pero el plan no salió como yo lo esperaba. Cuando llegué a ese lugar estuve esperando por algunos minutos hasta que por fin apareció, y cuando me pidió que le entregara al niño, le cuestioné por mi familia y que necesitaba una prueba de vida. Se echó a reír y me lanzó un teléfono móvil con un video en él. Ahí estaban, en algo que parecía un sótano o una habitación oscura, encerrados, pero con vida. No estaban amarrados y solo tenían un sillón y un viejo televisor. En ese momento supe que no estaba bromeando y realmente los tenía. En cuanto me pidió el costal, le tuve que confesar que no traía nada en su interior, que ya tenía a alguien a quien entregarle, pero que primero debía estar seguro de que no se trataba de una mentira.
Muy molesto, amenazó con comérselos vivos si no le entregaba a alguien en un par de horas. Le cuestioné que por qué se valía de mí para hacer eso, si él bien podría ir a cualquier lugar. Se volvió a reír y me dijo que para qué ensuciarse las manos, exponiendo su identidad si podía usarme a mí. Mientras el comisario me contaba aquella intrigante historia, no podía creer todo lo que me contaba. Parecía algo salido de película de ciencia ficción. Pero aún no confesaba cómo había obtenido a aquellos niños. Antes de que se lo preguntara, él continuó con su confesión. Solo tenía un par de horas y no sabía qué hacer. Si no le entregaba a alguien, mi familia estaría en riesgo. Además, estaba en un pueblo en medio de la nada. Manejé deprisa hasta el siguiente poblado, que ya era un poco más grande. Y fue cuando tristemente encontré a la primera víctima. Un niño que mendigaba en las calles. Me acerqué a ofrecerle algo de comida, pero él solo quería dinero. Después de platicar con aquel pequeño, me contó que era huérfano, como muchos de sus amigos, y que salían a mendigar obligados por unos maleantes, quienes se encargaban de traficar con las vidas de estos pequeños. Era una red criminal, encargada de poner a niños en situaciones de calle a trabajar para ellos. Los obligaban a mendigar o inclusive a robar, y les cobraban una cuota diaria, con la que ellos les daban un lugar para quedarse y algo de comida. Por eso aquel niño no quería comida, quería dinero. Aquellos criminales inclusive alquilaban pequeños para que las mujeres los hicieran pasar como sus hijos y mendigar en las calles. Así es como conocí a aquellas gitanas, pero eso ahora se lo cuento. Para no alargarle la historia, le prometí a aquel pequeño una gran cantidad de dinero si me hacía un pequeño favor. Le dije que me acompañara a un granero y que se iba a meter en un costal para que una persona lo viera. Que si me hacía ese favor, yo le daría más dinero del que pudiera ganar en las calles mendigando. Obvio, todo era una mentira. Yo sabía que ese niño tal vez nunca iba a volver, pero era la única manera de cumplir con aquella demanda. Al par de horas regresé a aquel granero, donde se hizo el intercambio. Aquel demonio abrió el costal para cerciorarse de que no fuera engañado. Mientras revisaba el costal, yo encendí un cigarrillo. Cerró el costal y antes de retirarse recuerdo que me dio un puñetazo en la cara, advirtiéndome que no volviera a intentar engañarlo. Del golpe mi cigarrillo cayó entre algo de paja que se encontraba ahí en el granero, ocasionando que en cuestión de segundos aquel lugar comenzara a arder. Fue cuando me di cuenta que aquella criatura le temía al fuego. Pude ver el miedo en su cara cuando tomó aquel saco y salió huyendo del lugar. Desde ese momento hice siempre lo mismo para conseguirle más niños. Fue hasta que una ocasión, mientras hablaba con uno de ellos en la calle, que aquella mujer se me acercó. Era una joven gitana que había notado mis intermitentes visitas en aquella población. Conversamos y nos hicimos amigos cercanos. Después de unas semanas, cuando fui de visita, me presentó a su madre y a su tía, quienes me confrontaron diciéndome que ellas sabían que yo estaba asociado con alguna especie de maldad. Me advirtieron que me alejara de su niña y que me buscara otro lugar para andar robando criaturas inocentes, o que me denunciarían con los maleantes encargados de aquel negocio. Decidí que me iba a alejar, pero fue cuando su hija me dio la noticia. Estaba embarazada. Ella juraba que de mí, pero yo no recuerdo haber tenido un encuentro sexual con ella. Algo raro estaba pasando. Yo cada vez tenía menos recuerdos de mis acciones. Después de enfrentarme con su madre y su tía, juraron lanzarme algún tipo de maldición. Me advirtieron que habían envenenado a la madre del niño y que ellas habían tomado el mismo veneno. No había más que hacer, así que me pidieron un último favor. Una vez muertas, yo debía darles un tiro en la frente para que su gente pensara que habían sido asesinadas. También me dijeron que aquel demonio no iba a querer regresarme a mi familia. Yo lo estaba alimentando y eso era muy cómodo para él. En la última entrega iba a llevar a mi familia, pero se negaría a entregármelos, así que dependería de mí hacer algo al respecto. Y eso es todo, doctor. No hay más que contar.
Tengo que ir a ese último intercambio e intentar recuperar a mi familia y deshacerme de ese demonio de una vez por todas. La historia del comisario me hizo entender muchas cosas. Claramente él quedaría detenido, pero ahora teníamos la oportunidad de acabar con aquel demonio y evitar más tragedias. Aun con el comisario fuera del mapa, aquel demonio entonces saldría por sus propias víctimas. Durante un par de días, el comandante estuvo ideando cómo atrapar a aquel demonio, hasta que un misterioso mensaje nos ayudó a idear algo más rápido. El mensaje llegó al teléfono del comisario, quien permanecía detenido. Básicamente decía que le regresaría a su familia en la próxima entrega, si éste le llevaba no uno, sino 2 infantes. Era la oportunidad perfecta para atraparlo y rescatar a la pobre familia. En aquel mensaje le indicó el lugar del intercambio: una granja en un poblado próximo. El plan era perfecto. Rodearían aquella granja con elementos policíacos y atraparían a aquella criatura, o demonio. La idea era que un uniformado llevara 2 costales vacíos como carnada, y cuando el demonio apareciera, todos los elementos entrarían en acción. En papel, lucía sencillo, pero la realidad era otra. No solamente podían ser vistos, sino que seguramente aquel demonio, al no ver al comisario, huiría del lugar. Me pidieron entonces que hablara con el comisario para que accediera a colaborar en aquel operativo. A cambio, su familia estaría a salvo y él podría escapar con ellos. No era completamente dentro del margen de la ley aquel trato, pero al final de cuentas, aquellos cuerpos de los niños no habían sido reclamados por nadie. Y si yo podía comprobar que las 3 mujeres habían muerto por envenenamiento, no culparían al comisario por aquellos 3 balazos en sus frentes, ya que lo había hecho una vez que los cuerpos estuvieran sin vida. El comisario accedió de inmediato a la propuesta, aunque sugirió un cambio en el plan, y fue así como se llevó a cabo. Se llegó el día del intercambio, y todos los elementos encubiertos permanecerían en las cercanías de aquel granero, pero no rodeándolo para evitar ser vistos. El comisario entraría con 2 costales, pero no estarían vacíos. Usaría niños reales como carnada. Además, llevaría puesto un micrófono oculto para grabar toda la conversación y evitar que algo saliera mal. Tristemente, no todo salió como fue planeado, aunque varias vidas fueron salvadas. Este es un fragmento de aquella conversación. Comisario, puntual como siempre. ¿Dónde está mi familia? Tranquilo, ellos están aquí. Se encargó de aquel doctor como se lo pedí. Por él no se preocupe, ya está acompañando a sus muertitos. Aquí están los niños. ¿Dónde está mi familia? Aquí los tiene, comisario. Yo cumplo con mi palabra. ¡Corran! ¡Salgan de aquí! ¡Yo ahorita los alcanzo! Lo que sucedió después es un misterio. Supuestamente, en cuanto salió la familia del comisario, tal vez hubo algún forcejeo, según lo que contaron aquellos niños, quienes alcanzaron a salir antes de que el lugar terminara en llamas. Los niños confesaron que, en cuanto pudieron zafarse de aquellos costales, los hombres forcejeaban mientras en el suelo un cigarrillo encendía la paja que comenzó el incendio. Escribo esta historia aquí, en mi lugar de trabajo, la morgue. 2 cuerpos calcinados fueron traídos más temprano. Al parecer un cuerpo era del oficial Canales, quien estuvo poseído por aquel demonio. Y el otro, el del comisario Reyes, quien a pesar de haber sufrido quemaduras muy severas, su piel parecía que estaba regenerándose. Lo más extraño es que cuando regresé de mi hora de comida, el cuerpo del comisario había desaparecido. Y en mi escritorio una nota que decía: nos vemos pronto, doctorcito. Por fin comeré en familia.